Ahora que conocemos cómo son los cuerpos de agua, las características que tienen y qué es lo que tenemos que conocer eh, para poder relacionar este factor ambiental con el proyecto que vamos a llevar adelante y sobre todo no afectarlo o afectarlo lo menos posible, vamos digamos, a dar como ejemplos algunos proyectos y cómo podrían afectar al cuerpo de agua en consideración. Vamos con este ejemplo. Tenemos una represa. Entonces, acá tenemos un esquemita, ¿sí? Teníamos un río y se le puso una pared. O sea, una represa básicamente es cortar el río a la mitad, o sea, cortar el curso de agua al medio. Esto va a generar, por un lado, que vamos a pasar de un cuerpo de agua lótico a uno, al menos en una parte, léntico. Vamos a generar un embalse, ¿sí? Por eso lo transformamos de lótico a lento. Al poner esta pared acá, vamos a estar largando agua, no como lo hacía de manera natural, sino que vamos a ir largando agua según ciertas consideraciones. Dependiendo del tipo de represa, eh, pero lo que vamos a estar afectando va a ser el régimen. Digamos, el caudal que pasaba antes ahora es menor. En general, ¿sí? Puede ser que algún caso particular, hay fuertes lluvias y hay que dejar pasar mucha más agua, bueno, pero en general eh, cambia ese régimen y se baja, ¿sí? Es menor de lo que estaba pasando antes. Muchas veces también lo homogeneiza en el tiempo, en el sentido de que por ahí es un río que llevaba mucha agua, por ejemplo, ríos de deshielo llevan mucho más agua en verano que en invierno. En invierno a veces están secos o casi secos. Entonces, eh, de la represa aguas abajo, puede que un río de esas características ahora lleve la misma cantidad de agua todo el año, ¿sí? Se cambia el régimen. Y es importante conocer también que los cambios van más allá del proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, miren, digamos, los cartelitos de arriba muestran, digamos, la afectación. ¿En qué afecta? Bueno, tenemos, por ejemplo, mayor pérdida de agua por evaporación, porque al tener, digamos, una superficie mucho mayor, que encima está quieta, se calienta más rápido, porque no está en movimiento, no hay un régimen turbulento, está quieta, está tranquila, y además es una superficie mayor, entonces tenemos más tasa de evaporación. Afectamos todos los terrenos inundados, todos los terrenos. Si esos terrenos los teníamos o los utilizábamos para alguna producción, se pierden. También en esa inundación, si el terreno no se limpia y se inunda directamente con la vegetación que hay, hacemos un cambio en la calidad de esa agua, porque toda esa, digamos, biomasa vegetal que quedó inundada, muere y se pudre. Entonces afecta la calidad de este factor ambiental. Esta represa que hace un efecto barrera, o sea, los peces no pueden migrar, ¿sí? Desplazarse como lo hacían antes, ¿sí? Los que quedaron de acá a acá y los que están de este lado, de este lado. Hay algunas otras formas o, digamos, medidas para disminuir este impacto, pero el impacto está. Bueno, y al cambiar el régimen aguas abajo también se afecta todo el ambiente asociado a ese cuerpo de agua porque cambia directamente el valle de inundación. Abajo tenemos algunos, digamos, de los beneficios, si se quiere, de este proyecto. Como por ejemplo, este embalse se puede usar para actividades recreativas, se puede usar para pesca o para, digamos, remo, kayak, etc. La represa tiene un propósito, sea modificar el régimen para evitar inundaciones aguas abajo, para generar energía eléctrica,
para juntar agua y distribuir y regar, o consumo, digamos, domiciliario, etcétera. Bueno, reduce las inundaciones, lo acabo de decir, y para irrigar terrenos también lo acabo de decir. O sea, estos, digamos, tres, entre comillas, beneficios son en general el objetivo de ese proyecto. O sea, se va a hacer ese proyecto para obtener electricidad, para evitar inundaciones o para riego. El tema de lo recreativo es un plus. ¿De qué otra forma afectamos los cuerpos de agua? Bueno, contaminándolos. Los podemos contaminar porque arrojamos a ese cuerpo de agua más de lo que puede asimilar. Puede ser porque sean residuos industriales, residuos mineros, residuos o derrames, mejor dicho, mineros. Miren, en esta imagen, esto es Perú, como este río o arroyo que viene de la mina viene con un color totalmente distinto al del agua de la zona. Acá hay derrames, claramente. Bueno, residuos domiciliarios. Acá puse agroquímicos y como para separarlos de los químicos que arroja una industria, pero nos vamos a centrar un poquito más en ciertas características que tienen que ver con algunos agroquímicos más adelante. Obviamente que la contaminación termina arruinando ese cuerpo de agua y afectando al ecosistema. Acá puse una imagen bastante fuerte en el sentido de que lo que haya pasado en este lugar afectó fuertemente la vida en ese cuerpo de agua. Cuando hablamos de eutrofización, que está asociada con contaminación, podría ser que podríamos decir, mejor dicho, que es una consecuencia de un tipo de contaminación y está dada por exceso de nutrientes. ¿Y qué es lo que pasa con la eutrofización? O sea, el agua es clara, llega a la luz, prospera la vegetación o los organismos fotosintéticos, entonces hay un intercambio de oxígeno atmosférico y, digamos, y de dióxido de carbono, o sea, en la fotosíntesis se toma dióxido de carbono y se elimina oxígeno. Cuando el cuerpo de agua se empieza a eutrofizar, lo que aparecen es que hay un desarrollo de ciertas bacterias o algas que se reproducen exponencialmente. ¿Esto qué hace? Que el agua se oscurezca, se ponga turbia, porque hay tantas algas que tapan la luz. Al no haber luz, muere la vegetación. ¿Sí? Muere la vegetación, no solo que hay, digamos, no hay alimento para peces, por ejemplo, pero lo más fuerte es que no hay intercambio de oxígeno. Lo que queda, los seres vivos que quedan, se están consumiendo todo el oxígeno. Aparece también el consumo de oxígeno por la descomposición de todos los individuos que mueren, hasta que llega un momento que el oxígeno se agota. Ahí ya tenemos toda la muerte, o sea, sin oxígeno no hay vida, solo aquellos que viven en condiciones anaeróbicas, o sea, anaeróbicas es sin oxígeno. En general son bacterias. Bacterias hay aeróbicas con oxígeno y algunas anaeróbicas sin oxígeno. Ya cuando llegamos a este punto de que no hay oxígeno, tenemos muerte del cuerpo de agua. Para nosotros, digamos, hay putrefacción. Entonces decimos, bueno, está podrido este lugar, tan contaminado que está todo podrido. Eso tiene olores desagradables, olores nauseabundos. Es una putrefacción. ¿Por qué se da esto? Como dije antes, por exceso de nutrientes. Fuertemente, o sea, los principales son el nitrógeno y el fósforo. Yo diría que más el fósforo que el nitrógeno porque es un nutriente que en general es mucho más limitante que el nitrógeno. Entonces, donde tenemos exceso
de fósforo. Y de nitrógeno, digamos, las bacterias se reproducen y se reproducen y se reproducen porque ya no tienen lo que las limitaba, que era la falta de nutrientes, que las mantenía en un cierto equilibrio. No sé si recuerdan, pero varias veces en las dársenas de Río de la Plata, en lo que es el puerto de Buenos Aires, aparecen las noticias que el agua está verde, y eso es, en general, es porque hay algún exceso de nutrientes y hay un bloom algal. El bloom algal es esa explosión de crecimiento de esa población de algas. ¿Y quién aporta estos nutrientes? Lo aportan, vamos a ver acá, los desechos cloacales, los detergentes fosforados y los fertilizantes. Por eso puse esta fotito en la diapositiva anterior de los agroquímicos y estaba todo verde. Bueno, ahí había un bloom algal y dado seguramente que por los fertilizantes, ¿no? Es muy común fertilizar nuestros suelos con nitrógeno, fósforo y potasio. Y se aplica en general más de lo que las plantas necesitan, o bien no se aplican correctamente y no fueron a parar a la planta, escurrieron y terminaron en un curso de agua, y a la larga, por el mal uso, aparecen este tipo de contaminación, aparece la eutrofización. Otros proyectos que pueden llegar a tener o implicar un cambio en el uso del suelo. Al cambiar el uso del suelo, lo que cambiamos es la escorrentía superficial. En general, los proyectos de ingeniería están muy asociados a la impermeabilización de suelo. Y la impermeabilización de suelo la podemos obtener por desmonte, porque se hace una urbanización, porque se cambia la vegetación, no solo el desmonte, sino el cambio de vegetación. Entonces, esto, al impermeabilizar, al no permitir que el agua infiltre o que infiltre menos, ¿qué va a suceder con esa agua? Va a escurrir de manera superficial. Entonces, el mayor escurrimiento superficial va a generar un aumento de caudal, un aumento del nivel del curso de agua, y eso puede llegar a traer inundaciones. En el esquemita de abajo, lo que podemos ver es en una zona alta, si quiere, un bosque, un arroyo que nace de esta zona alta y boscosa. Esto sería una zona de recarga. Y aguas abajo tenemos un poblado, una producción, ¿sí? No sé, yo me imagino que son ovejas. Y el dueño de estas tierras decidió, o algún, digamos, plan o programa, implicó que se talaran estos árboles para algo en particular. Puede ser para producir otra cosa, puede ser para construir una ciudad, lo que sea. La cosa es que ahora no tengo más árboles. Se fueron los troncos, se vendieron y demás. Quedó el poblado con sus ovejas y acá no está más el bosque. Y luego llueve. Toda esta agua que cae ahora no es retenida por toda esta vegetación que había acá, que había en uno. Entonces toda esta agua que cae, muy poquita infiltra y el resto se va. Y se va y se va con velocidad y se va llevando todo. A su paso va erosionando y ¿qué es lo que genera abajo? Inundación. O sea, todo esto quedó bajo agua. Esto, que es un esquema muy sencillo, está lleno de casos, lleno de casos. Hay un video que yo se los recomiendo en la clase de suelo, pero que también lo podemos hablar acá. Está cargado en el aula virtual, pero si no, buscan en YouTube Río Nuevo San Luis y lo encuentran, es un documental. Bueno, es muy interesante y una de las causas principales es la deforestación. ¿Cómo afectamos ahora a cuerpos de agua subterránea? Bueno, podemos afectarlo porque lo agotamos, o sea, deterioramos su cantidad,
lo sobreexplotamos. Esto ocurre cuando extraemos más agua de la que vuelve o de la que llega a ese cuerpo de agua. O sea, la tasa de extracción es mayor a la tasa de recarga. Y también lo podemos deteriorar en su calidad. ¿Por qué? Lo contaminamos. Miren en esta diapositiva. Acá tenemos, por ejemplo, un basural a cielo abierto, un relleno sanitario que no tiene en perfectas condiciones digamos, el geotextil que se usa para que los lixiviados de esos residuos no vayan al suelo, no se infiltren y no lleguen al agua subterránea. Bueno, imagínense este lugar donde todos estos residuos, los lixiviados, infiltran y van a parar al agua subterránea. Y acá tenemos muy cerquita un poblado que tiene perforaciones para poder obtener agua para sus casas. Pero el agua ahora viene contaminada por este relleno sanitario. Otro ejemplo de contaminación es lo que, o de degradación del cuerpo de agua subterráneo, es la intrusión salina. Lo que sucede acá es, ¿se acuerdan que dijimos que el agua va a, digamos, el sentido de escurrimiento es hacia el mar? Y es una zona de descarga, el mar. Pero las zonas cercanas tienen poblados y tienen perforaciones, ya sean domiciliarias o, digamos, el proveedor de agua de red tiene diferentes perforaciones, pero saca mucha más agua porque tiene que distribuir a toda la población. Bueno, cuando se explota a una tasa mayor, o sea, se extrae a una tasa mayor que la tasa de recarga, esta agua que va saliendo de acá tiene que, digamos, ese sitio no puede quedar vacío, o sea, tiene que entrar otra sustancia, ¿no? Entonces, si estamos sacando agua hacia un fluido, vendrá, digamos, se llenará ese sitio con agua. ¿Y de dónde va a venir? Si yo no le doy tiempo a que venga el agua dulce, digamos, aguas arriba, estoy en una zona costera, empieza a entrar el agua subterránea, pero de esta calidad, el agua de mar, ¿sí? El agua salada, empieza a entrar el agua salada, entonces por eso se le llama intrusión salina, fíjense cómo se mete, ¿sí? Y es chupada por esta perforación. Entonces acá en esta zona este acuífero se deterioró en calidad, ¿sí? Se salinizó. Y fue producto de la sobreexplotación más que de la contaminación per se, como en este caso. Bueno, para cerrar un poquito lo que vimos hasta ahora, estuvimos hablando del agua superficial, del agua subterránea y de cómo debemos conocerla, ¿sí? Conocer esas características que tiene para poder implantar un proyecto sin afectar, o mejor dicho, afectando lo menos posible este factor ambiental. Entonces tenemos que conocerlo. Y así nos metimos en el tema del agua subterránea y del agua superficial. Estuvimos hablando algo de cuenca. Bueno, cuando estudiamos estos cuerpos de agua, lo que tenemos que estudiar es el ambiente que lo contienen. Y ese ambiente que lo contienen, o esa área que lo contienen, es la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica se define como un área que va a, digamos, a formar ese cuerpo de agua, río, arroyo, laguna, con todos sus efluentes, y está relacionada con el área de drenaje, o sea que toda el agua que llega a esa cuenca va a ir a parar más tarde o más temprano, aguas arriba o aguas abajo, a este cuerpo de agua superficial, a este
río. Sí es importante cuando se habla de cuenca es definir el punto de descarga, que en este caso estaría acá. Este punto de descarga es el que me marca esta cuenca que está en esta imagen, en esta diapositiva. La red de drenaje son los bajos por donde fluye el agua y digamos, los límites de la cuenca son las divisores de agua. Digamos, como para que visualicen un poco, si aquí cae una gota de lluvia, voy a explicarlo de otra manera. Si cae una gota de lluvia aquí, o sea, dentro de la cuenca, está, o sea, esa gota pertenece a toda esta cuenca y por algún sistema de red de drenaje va a escurrir, ¿sí?, hasta el punto de descarga o punto de salida. Vamos a imaginar que nada infiltra, todo escurre. Bien, si otra gota cae aquí, escurrirá por la red de drenaje, se encauzará y llegará al punto de descarga. Si una gota cae aquí, bueno, seguirá por la red de drenaje, se encauzará, pero no pertenece a esta cuenca. Va a ir a parar a otro punto de descarga, porque esta gota no cayó en esta cuenca, cayó en otra, en la de al lado, si quieren. Si la gota de lluvia cae justo en el límite de divisores de agua, acá, imagínenlo, mitad de esta gotita va a venir a parar a esta cuenca de interés, se encauzará y llegará al punto de descarga, mientras que la otra mitad se irá para otro lado, para otra cuenca, ¿sí? Ahora bien, esta cuenca particular tiene un montón de características, no necesariamente asociada al agua superficial. También está el agua subterránea, está el suelo que la forma, la vegetación que existe allí, la fauna, el clima. No es lo mismo una cuenca en una zona húmeda que en una zona seca. Y sobre todo, ¿qué actividad humana hay en dicha cuenca? Es fundamental para la conservación del agua, sobre todo el agua dulce, ¿no?, que es la que estamos charlando en esta clase, es trabajar a nivel cuenca y trabajar en un manejo integrado de la cuenca. ¿Por qué un manejo integrado? Porque no nos metemos solo en el agua en sí. Hay un montón de otros factores ambientales que nos interesan y que nos interesan o que nos debieran interesar no de manera independiente, sino articulados entre sí. ¿Y qué es el manejo integrado de cuencas? Bueno, es la gestión de ese recurso hídrico con todos sus componentes que lo forman. Porque el agua va a fluir por el suelo, atravesando la vegetación, y dependiendo cómo sea el suelo y cómo sea la vegetación, será de una manera o será de otra, tendrá otras características distintas, pero siempre importantes. Y por supuesto, nosotros, porque nosotros vivimos en la cuenca. Algunos viviremos en una cuenca, otros vivirán en otra cuenca. Para que tengan idea lo importante que es el concepto de cuenca hídrica y de lo que es el manejo integrado de cuenca y la gestión, es que hay una ley de presupuestos mínimos que vamos a ver en la clase de legislación, que es una ley de presupuestos mínimos, pero rápidamente les digo que son leyes que no, o sea que son leyes a nivel nacional y que no necesitan la adhesión de las provincias. O sea, por ser una ley de presupuestos mínimos, todas las provincias deben acatar la ley. Una de estas leyes de presupuestos mínimos es lo que se conoce como la ley de agua, del régimen de gestión ambiental de agua. Es una ley muy cortita, de 8 artículos, pero acá solo le pongo 2. El artículo 3 habla ya de que la cuenca hídrica es la unidad ambiental de gestión. Es la unidad ambiental de gestión del recurso agua, ¿sí? Porque es una ley de agua. Y el artículo 4 dice que para cuencas interjurisdiccionales, o sea,
que, por ejemplo, abarcan más de una provincia, se deben crear los comités de cuenca. ¿Para qué? Para que la gestión sea en conjunta y no sea de, por ejemplo, el que está aguas arriba, digamos, sus actividades van a afectar a los que están aguas abajo. El caso típico de esto es el conflicto del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Mendoza sobre el río Atuel puso varias represas y lo secó a tal punto que pueblos de la provincia de La Pampa desaparecieron. O sea, literalmente secó el río. Bien, y para terminar, acá les muestro un mapa, un plano, mejor dicho, de dos cuencas. Esta, la más chiquita, es, bueno, el límite negro es lo que marca la cuenca, es la cuenca del Valdovinos, y la más grande es el del Conchitas Plátanos. Esto es el partido de Berazategui, esto es Berazategui, perdón, acá lo dice, y esto es Florencio Varela, que acá lo dice, ¿sí? Todo esto es Florencio Varela. Acá tenemos el Río de la Plata y más o menos esta línea así recta es la autopista Buenos Aires-La Plata y estas líneas así son los canales de escurrimiento sobre la planicie de inundación del Río de la Plata. O sea, acá está canalizado el arroyo ambos, ¿no? Fíjense que Florencio Varela está aguas arriba y aguas abajo está Berazategui. Lo que vemos acá es el uso del suelo de estas cuencas, es un trabajo que se hizo desde la cátedra en el año 2010 y también estos puntitos amarillos que se ven acá son diferentes puntos donde se fue tomando la calidad del agua y bueno, y se fue, digamos, conociendo cómo eran estas cuencas, qué características tenían, si los arroyos estaban, digamos, contaminados, no, o cuán contaminados. No es lo mismo en toda esta zona que en toda esta zona. Bueno, pero acá tienen, digamos, una muestra de lo que es una cuenca pequeña, con gran componente urbano. Después yo les puedo pasar otra presentación de todo una caracterización socioambiental de otra cuenca, de la cuenca del arroyo El Pescado, que comparte el partido de La Plata y el partido de Magdalena. Bueno, muchas gracias.